Bienvenido a una lección sobre las derivadas de la inversa funciones trigonométricas. Vamos a echar un vistazo en nuestras reglas de derivados. Cuando miras esto por primera vez, puede resultar abrumador. Sin embargo, tras una inspección más cercana, debemos observar que la columna de la derecha es solo el negativo de la columna de la izquierda. Así que eso debería ayudarnos a recordarlas. De nuevo, la derivada del arco seno u y la derivada del arco los cosenos u son simplemente opuestos entre sí. Y lo mismo ocurre con la derivada del arco tangente u y del arco cotangente u. Y la derivada de la secante de arco u y la secante de arco u. Vamos a ver si podemos derivar al menos uno de estos, antes de que podamos hacer algunos ejemplos. Recuerda que la función arcoseno es la inversa de la función sinusoidal. Si empezamos con y es igual a seno x y quieren encontrar la función inversa, el procedimiento consiste en intercambiar las variables x e y luego resolvemos y. Sigamos adelante e intercambiemos las variables x e y. Así que aquí tenemos la función seno inversa, donde y sería el ángulo y x sería el valor de la función seno. Sigamos adelante y modelicemos eso en este triángulo rectángulo. Nuestro ángulo sería y el valor de la función seno sería x o x sobre 1. Por lo tanto, la relación de lo opuesto el lado de la hipotenusa sería de x a 1. Ahora, usando el teorema de Pitágoras, podemos encontrar la longitud de este lado como la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bien, volvamos a nuestra función inversa y encontremos la derivada de esto, y veamos si podemos hacer que coincide con esta fórmula derivada. Así que tomaremos la derivada de ambos lados con respecto a x. Puedes ver que tendremos que utilizar la diferenciación implícita. La derivada de x sería igual a 1. La derivada del seno y con respecto a x sería el coseno y multiplicado por el día de x. Para resolver d de x, dividimos ambos lados por el coseno y. Vamos a reorganizar esto. Tenemos que d de x es igual a 1 dividido por el coseno y. Si volvemos a nuestro triángulo, el coseno del ángulo y es igual a la razón entre el lado adyacente y la hipotenusa, para la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado dividido por 1. Así que esto sería igual a 1. Dividido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función sinusoidal inversa. Eche un vistazo a lo que acabamos de hacer y a la fórmula para la derivada del arco seno u. Son exactamente iguales, excepto que este es en términos de u, lo que implica puede que tengamos que usar la regla de la cadena. En este no teníamos para usar la regla de la cadena. Pero ahora puedes ver dónde está de dónde viene la regla derivada y podemos verificar el otro 5 de una manera muy similar. Pero vamos a tomar veamos algunos ejemplos. Queremos determinar la derivada de la raíz cuadrada x del arco tangente. Esta es nuestra regla de la derivada. Observa que u sería igual a la raíz cuadrada de x. O x elevado a 1 o 2. Tenemos que encontrar u', hagámoslo ahora. U' sería 1 2 multiplicado por x elevado a 1 2 menos 1 o menos 1 o 2. Bueno, esto es lo mismo que 1 2 multiplicado por la raíz cuadrada de x. Mueve esto hacia abajo, denominador y dividido como la raíz cuadrada de x. Ahora podemos aplicar nuestra regla de diferenciación. F' de x es igual a u'. 1 2 raíz cuadrada de x, dividida por 1 más u al cuadrado. Bueno, el cuadrado de x el cuadrado sería simplemente x. Esta es nuestra derivada, pero no podemos dejarlo en esta forma. Recuerda una barra de fracciones. Es solo un símbolo de división. Esto será 1 2 raíz cuadrada de x. En lugar de dividir por 1 más x, podríamos multiplicar por el recíproco, que sería 1 sobre 1 más x. Así que nuestra derivada sería ser 1 dividido por 2 raíces cuadradas de x, multiplicado por la cantidad 1 más x. Vamos a echar un vistazo a otro. Aquí tenemos f de x. Es igual a la secante de arco 5x. Así que u es igual a 5x. Así que u' es igual a 5. Así que si la prima de x es igual a u', que serán 5, divididos por el valor absoluto de u, valor absoluto de 5x, multiplicado por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. U al cuadrado sería 25x al cuadrado menos 1. Ahora podemos simplificar esto un poco más lejos. Este es un 5 positivo por dentro del símbolo del valor absoluto. Si factorizamos esto 5 fuera, seguirá siendo positivo, por lo que podemos simplificar este factor 5 con este factor 5. Observe que la x aún permanece dentro del valor absoluto. Así que tendríamos 1 dividido por la raíz cuadrada de x, multiplicado por la raíz cuadrada de 25x al cuadrado menos 1. No caigas en la tentación de simplificar esto. Se trata de una diferencia de cuadrados en la que factorizamos 5x más 1 y 5x menos 1. Así que aquí no tenemos dos factores iguales.
Así que esto es lo más simplificado posible. Así que ahora tenemos f de x igual al arco coseno de x sobre 3. Así que u es igual a x dividido por 3, o podemos pensar en esto como 1 3x. Así que u' es igual a 1 3. Esta es nuestra regla de las derivadas. Así que f' de x es igual a menos u', por lo que menos 1 3, dividido por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. 1 menos u elevado al cuadrado con x al cuadrado sobre 3 al cuadrado o x al cuadrado sobre 9. De nuevo, esta es nuestra derivada, pero no está en muy buena forma. Veamos si podemos simplificarlo. Recuerda que esto es solo un problema de división, así que esto es menos 1 3 multiplicado por el recíproco de nuestro denominador, así que sería una vez más raíz cuadrada de 1 menos x. Cuadro más de 9. Y sigamos adelante y multipliquemos estas fracciones juntas. El producto es negativo, el numerador es igual a 1. Ahora veamos nuestro denominador. Este 3 está fuera de la raíz cuadrada. Si lo trajéramos dentro de la raíz cuadrada, cambiaría a un 9 porque la raíz cuadrada de 9 nos daría estas son las tres probabilidades aquí. Así que esta es realmente la igual que la raíz cuadrada de 9 por 1 menos x cuadrado dividido por 9. Y la razón por la que podríamos querer hacer esto es porque ahora podemos. Elimina las fracciones que están por debajo de la raíz cuadrada. Esto simplificaría a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y, por lo general, así es como la mayoría de los libros de texto prefieren que se escriba la respuesta. Y puedes ver por qué, lo hace parece un poco más simplificado. Así que la forma final del derivada sería esta. Creo que tenemos tiempo para uno más. Determina la derivada de f de t igual al seno del arco coseno t. Veamos si podemos simplificar esta función antes de intentar encontrar su derivada. El arco coseno t sería devolverá algún ángulo θ, donde el valor de la función coseno sería igual a t o t sobre 1. Así que si dejamos que este ángulo sea igual a θ, la relación del adyacente el lado de la hipotenusa sería t a 1. Ahora usando el pitagórico en el teorema podemos demostrar que la longitud de esto un lado tendría que ser la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Volvamos a nuestra función ahora. El arco coseno t devuelve algún ángulo θ, y ahora queremos encontrar el seno del ángulo θ. Bueno, el seno del ángulo θ sería la proporción del opuesto lado de la hipotenusa, o la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado de 1. Lo que significa que esta función f de t es en realidad solo el seno de ese ángulo, ¿cuál sería la plaza raíz de 1 menos t al cuadrado? Así que ahora podemos encontrar la derivada de esta función, en lugar de la derivada de esta función compuesta que implica una función trigonométrica inversa. Para hacer eso, probablemente quiero reescribir esto como si de t es igual a la cantidad 1 menos t al cuadrado elevado a la potencia de 1 2. Entonces, para encontrar la derivada de esto, aplicaremos la regla de la potencia con la regla de la cadena. Así que la derivada de la función externa sería 1 2, ahí está nuestra. Hasta 1 2 menos 1, eso sería menos 1 o 2, multiplicado por u'. Bueno, esta es nuestra u, así que sería menos 2t. Ahora vamos a simplificar. Estos 2 y estos 2 se simplifican. Y así, nuestra derivada es igual a negativo, t estaría en numerador, y esto estaría en el denominador, entonces tendríamos la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Vale, espero que hayas encontrado estas explicaciones son útiles. Gracias por su atención.